Buenos días, hermanos. Un gusto estar otra vez entre ustedes. Vamos a pasar directamente a la exposición de la palabra, pero vamos a hacer una oración antes para encomendarnos al Señor. Señor y Dios nuestro, venimos delante de ti, delante de tu presencia en el trono de la gracia, donde tú habitas, Señor, y donde tú gobiernas en sabiduría, en santidad y en justicia. Delante de ti venimos para encomendarnos, Señor, en esta hora que vamos a acercarnos a tu palabra, para que tú des la luz a nuestro entendimiento, para que tú te acerques a nosotros y obres por medio de tu palabra en nuestros corazones, y ésta produzca la edificación necesaria para que este pueblo, para que esta iglesia se rinda delante de ti en obediencia, en fidelidad, podamos conocerte y entenderte. Obra tu, Señor, en medio de tu iglesia en este día. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir la lectura de la palabra de Dios nuevamente en Éxodo 33. Recordarán que el domingo pasado en la primera hora leímos en este texto la primera parte. Leímos hasta el versículo 17, ahora vamos a leer a partir del versículo 18. Esta oración de Moisés, cuando Moisés acudió a la tienda, la oración que transforma, hemos titulado esta serie. Y en esta segunda parte de ese estudio, lo podemos llamar transformados por su presencia. La oración transforma nuestra visión. Dice Éxodo 33 del 18 al 23. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Bueno, hermanos, si hay algo que todos compartimos, es que muchas veces no vemos las cosas como Dios las ve. Nuestra visión está limitada, nuestra forma de ver las cosas está limitada, está nublada por el temor. Quizás también por las expectativas humanas, tenemos unas expectativas y vemos las cosas según esas expectativas. Puede estar también influenciada por el cansancio del momento, por la urgencia que podamos tener en alguna circunstancia, influenciada también por nuestras debilidades, por nuestros pecados o por nuestra incredulidad. Y todo eso influye en la manera en que vemos las cosas. No las vemos como Dios las ve. Miramos la vida con ojos terrenales y a veces incluso oramos desde esa perspectiva, porque vemos todas las cosas, vemos nuestra vida, vemos todas nuestras circunstancias bajo nuestros ojos terrenales, y con esa visión propia humana nos acercamos a la presencia de Dios. Lo hacemos con ansiedad, lo hacemos con impaciencia y lo hacemos con nuestras prioridades desenfocadas. Pero hay un momento, quizás un momento profundo en la vida de oración, donde ya no solo pedimos cosas a Dios, sino que pedimos ver a Dios. ¿Recuerdan? Eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Y eso es lo que ocurre en el corazón de Moisés. Él dice en el versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Eso es lo que Moisés le pide a Dios. Después de haber pedido la presencia de Dios, Moisés todavía da un paso más, va aún más profundo. Después de haber intercedido por el pueblo, después de haberse negado a avanzar sin la presencia divina, Moisés eleva una oración que va aún todavía más alto que eso. Ya no está conforme solo con saber que Dios irá con él. ¿Recuerdan? Si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Esa fue la enseñanza del domingo anterior. Pero él ya no está conforme solo con eso. Ahora pide algo mayor. Él ahora todavía da un paso más y pide algo más. Pide algo más íntimo. Pide algo más arriesgado. Ahora quiere ver la gloria de Dios. Muéstrame tu gloria. Quiere conocerle más. Quiere amarlo más. Quiere entenderlo más. Así hace otra petición a Dios. Él no está pidiendo el poder tener ciertas cosas ni poder tener ciertas capacidades. No está pidiendo soluciones ante la situación que se le plantea por delante. Él está pidiendo visión. Está pidiendo ver a Dios y hacerlo más profundamente, más claramente.
verlo más santamente, muéstrame tu gloria. Y ese clamor, hermano, nos enseña algo esencial. La oración que transforma, que es el tema que estamos tratando, no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra manera de ver a Dios, cambia nuestra manera de vernos a nosotros mismos y cambia nuestra manera de ver el mundo. La oración transforma nuestra visión. Y cuando eso ocurre, todo cambia, cambia nuestra perspectiva. Porque cuando Dios renueva nuestra visión, cuando Dios renueva nuestra forma de ver las cosas, nuestra vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Empezamos a ver con los ojos de Dios y no con los nuestros. Moisés no llega a ver la gloria de Dios en toda su plenitud. Nadie puede, recuerden el texto, nadie puede, pero Dios le concede lo suficiente para sostenerlo, para guiarlo, para afirmarlo en el camino que tiene por delante. Y esto es gracia divina, esto es revelación de Dios, es el fruto de una relación madura, donde el clamor más alto ya no es haz algo por mí, sino muéstrame quién eres, quiero conocerte, te ruego que me muestres tu gloria. Esta no es una petición superficial, no está pidiendo una señal, no está pidiendo algo que le convenza o le autoconvenza. Tampoco es una emoción espiritual que es pasajera, algo que pasa. Él está pidiendo ver el corazón de Dios. Está pidiendo experimentar su carácter, contemplar la belleza de Dios. Moisés desea más que dirección. Moisés desea revelación. Quiere conocerle más, quiere amarlo más, quiere verlo y verlo como nunca antes nadie lo ha visto, ni él mismo. Y Dios responde. No le responde con un no, pero tampoco le responde con un sí total. Le dice en el versículo 19, no podrás ver mi rostro, pero te mostraré mi bondad, proclamaré mi nombre, te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano y después verás mis espaldas. A partir de ese versículo 19, Dios no le muestra todo, pero le muestra aquello que es suficiente para poder él confiar. Vean aquí la idea principal. La verdadera oración no solo busca la intervención de Dios, no, como decíamos el otro día, no solo busca que Dios intervenga, sino busca la revelación personal de Dios. Y cuando Dios responde, que lo hace a su manera, lo hace mostrándose de forma que cambia nuestra manera de verlo, nuestra manera de vivir. Vamos a ver en primer lugar, el primer punto, una oración que nace del hambre de Dios, o del hambre por Dios, como dice este versículo 18. Te ruego que me muestres tu gloria. Doctrinalmente, esta es una de las oraciones más profundas de todas las Escrituras. Moisés ya ha visto milagros. Moisés ha oído la voz de Dios. Recuerden su vida, sus circunstancias, las cosas por las que él ha pasado. Moisés ha estado en la cima del Sinaí, del monte, allí donde hasta el suelo que él pisaba era santo. Y aún así, Moisés quiere más. Moisés quiere más. No más poder, no más sensaciones personales, no más convicciones. No, pide más de Dios mismo. Y esta oración refleja un corazón que ha sido transformado en la intimidad. Cuando oramos lo suficiente, Dios transforma nuestro corazón. Cuando caminamos con Dios de verdad, llega un momento en el clamor más alto del alma es simplemente esto: quiero verte. Mientras tanto, quizás nos conformamos con pedir por esto o por aquello, o concédeme, o hazme, o dame. No, llegar a poder decir, quiero verte. ¿Tienes hambre por Dios? ¿O te has conformado con conocer cosas sobre Él? Moisés no pedía experiencias nuevas, él pedía una visión más clara de la gloria divina. ¿Es eso lo que nosotros pedimos en oración? Moisés no pide ayuda, no pide poder, no pide milagros, pide gloria. La gloria de Dios. Quiere ver más del carácter de Dios, conocerlo mejor, vivir más profundamente en su presencia. Es la oración de alguien que ya ha probado lo suficiente como para saber que no puede vivir sin más de Dios.
Y ese mismo anhelo se refleja en el corazón de David, en una de las oraciones más personales y apasionadas que registra la Escritura. Y permítanme detenerme un poco en este ejemplo de la oración de David que vemos en el Salmo 63, versículo 1, donde él dice, y todos conocemos, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Decía que esta es una de las oraciones más personales y apasionadas que registra la Escritura. Esta oración de David expresa la misma sed de Dios que vemos en Moisés. No pide bendición, él pide al Dios de la bendición. Muestra un corazón hambriento de comunión, no solo de intervención divina, no solo que Dios intervenga, sino un corazón que quiere tener comunión con Dios. David escribió este salmo en el desierto de Judá. Allí fue donde lo escribió lejos del tabernáculo, lejos de todo aquello que era familiar para él. Y sin embargo, lo que él más extraña no es el trono, lo que más extraña no es el templo, lo que más extraña ahí, en esta oración expresándolo, es a Dios mismo. Eso es lo que más anhela él, ni trono, ni templo, ni comodidades, no, Dios mismo. Como Moisés, David no está satisfecho con las bendiciones de Dios. No es suficiente, no es todo lo que él quiere, si no puede tener al Dios de las bendiciones. Su lenguaje, ahí el de Moisés, es un lenguaje físico, un lenguaje encarnado, por decirlo de alguna manera. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Es una manera de decir, todo mi ser grita por ti, Señor, todo mi ser. Y esta es la clase de oración que transforma. ¿Podremos llegar nosotros a esta clase de oración? Una oración nacida no de la rutina, no es nacida tampoco de la necesidad inmediata de obtener ciertos beneficios, nace de una comunión profunda con Dios. Solo de ahí puede nacer esta oración. Es la oración de alguien que ya ha conocido a Dios y quiere más, quiere más. La oración no es solo un recurso, hermanos, para tiempos de crisis. Es el oxígeno de un corazón que ha sido despierto a la gloria de Dios y la anhela, ha descubierto cosas y quiere más. Nosotros tenemos este tipo de sed. ¿Buscamos a Dios solo cuando lo necesitamos? ¿O también cuando simplemente lo deseamos? Porque hay una gran diferencia entre buscar a Dios para que intervenga y buscarlo porque lo amamos. Te ruego que me muestres tu gloria, decía Moisés. Y este clamor de Moisés no nace del miedo, no nace del interés personal, sino del amor y la búsqueda de mayor comunión. Es el clamor de un corazón que, aunque ha caminado con Dios, ha visto cosas de Dios, ha estado con Él, pero aún quiere más de Él. Miren un ejemplo también en el Nuevo Testamento. Podemos ir a Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Ahí, primero, Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y esta oración de Moisés decía que nace de la... Perdón porque había repetido aquí. Bueno, eso mismo que hemos visto en Moisés es lo que expresa Pablo siglos después, en una de las declaraciones más íntimas de la vida espiritual de Pablo. Dice ahí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo no está escribiendo como un recién convertido. Pablo es un apóstol maduro, un apóstol experimentado. Fíjense lo que decía acerca de Moisés, de las experiencias de Moisés. Pues Pablo ha visto milagros, Pablo ha fundado iglesias, ha recibido revelaciones celestiales. Y sin embargo, lo único que pide es conocer más profundamente a Cristo. No está pidiendo tener éxito en el ministerio, en ese trabajo público que él tiene cara a las iglesias y a los creyentes. No está pidiendo tampoco liberación de las prisiones. No está pidiendo puertas abiertas. Él está pidiendo conocerle, a fin de conocerle, dice ahí en ese texto. Y no solo conocer el poder glorioso de la resurrección, sino también la comunión con sus padecimientos. Eso que lo haría más semejante a Cristo. ¿Y qué nos revela esta oración? Nos revela un alma ya conquistada, un alma sometida a Cristo,
Un corazón para quien Cristo no es solo útil, sino algo precioso. Por eso lo anhela. Una fe madura no se define por cuántas respuestas de oración hemos visto, cuántas veces nuestras oraciones han sido respondidas. Por eso no se define una fe madura, sino por cuánto deseamos al Dios que responde. La verdadera transformación no viene cuando Dios hace lo que yo quiero o lo que yo espero, sino cuando mi alma quiere lo que Dios es. Esa clase de oración como la de Moisés, como la de David o como la de Pablo, no piden menos problemas, sino más de Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. No se enfoca en la comodidad, no se enfoca en los sentimientos, no se enfoca en cosas propias, sino en la conformidad con Cristo. ¿Nosotros podemos orar como Pablo? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, quiero conocerte? ¿Quiero conocerte? Aunque eso me lleve por caminos difíciles. ¿Estamos más enfocados en el poder, tener, alcanzar, o en la persona de Cristo? Bueno, hemos visto en primer lugar una oración que nace del hambre de Dios. Ahora, en segundo lugar, una respuesta que revela la gracia y nos muestra los límites. Dice en el versículo 19 y 20, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios responde, pero lo hace según su sabiduría. Moisés había pedido lo más grande que un ser humano podía anhelar, ver la gloria de Dios. Y Dios responde, sí, pero no del todo. Le concede una experiencia real, una experiencia profunda, una experiencia transformadora de su gloria, pero también le marca un límite. Dice, no puedes ver mi rostro. No porque Dios sea evasivo o mezquino, pobre en dar, sino porque su santidad es demasiado pura para ser vista completamente por un ser humano caído, por cualquiera de nosotros. Y este momento revela la tensión que hay entre el deseo humano de conocer a Dios y la revelación divina de su inaccesible majestad, de cómo Dios se muestra a sí mismo. Esta respuesta nos enseña una teología profunda de las Escrituras, lo que se llama la revelación progresiva. Dios se revela de manera suficiente, pero no exhaustiva. Él muestra todo su bien, una expresión de su gloria moral, de su carácter misericordioso, de su carácter justo, pero no muestra su plenitud visible. Y esto nos introduce, como decía, en esta doctrina fundamental. Dios se ha ido mostrando poco a poco a lo largo de toda la historia del hombre y de la historia bíblica también, adaptando su gloria a lo que el corazón humano puede entender o puede soportar, y lo hace por pura misericordia. Por eso en Cristo, que es la plenitud de la deidad encarnada, hecha hombre, cercana a nosotros, ahí tenemos la revelación más clara posible que nosotros podemos tener. ¿Recuerdan lo que dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El hombre, Dios hecho hombre, por medio de Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Cristo. Pero nosotros aún esperamos el día en que le veremos tal como Él es, lo que ahora no es posible para nosotros, como nos dice en Primera de Juan 3:2, verle y conocerle tal como Él es. Vamos a ir a Job, una oración que podemos tener de ejemplo. En Job 42, versículos 2 y 3 y después el 5 también. Miren estas palabras aquí. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ven este cambio en Job? ¿Ven esta transformación que sucede en el corazón de Job, en la visión de Job? Job no había recibido todas las respuestas que él quería o que él esperaba,
no con los ojos físicos, sino con el alma. Y eso fue suficiente para transformarlo y para traer paz. Muchas veces Dios no responde como pedimos, pero sí responde como nosotros necesitamos. Y poder llegar a tener esa nueva visión como la de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces creemos que ver más nos hará más fuertes, que tener una visión mayor nos hará más espirituales. Pero Dios sabe que ver demasiado nos podría destruir. El silencio, los límites, incluso las negativas de Dios pueden ser la forma más tierna de la protección de Dios para nosotros. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no te lo muestra todo? Porque tú le pides a Dios y pides ver cosas y pides entender y no llegas a entenderlo, pero aún así estás dispuesto a confiar en Dios. Cuando la oración no tiene la respuesta esperada, lo que tú esperas que Dios responda, pero esa oración te acerca más a su presencia, aunque Dios no te lo conceda. Lo más importante no es que Dios responda a mi manera, sino que Él se revele de la manera en que más edifica mi alma, en que alumbra más mi entendimiento. Dios siempre mostrará lo suficiente de sí mismo para sostener tu fe y será suficiente para ti. Y eso muchas veces es más glorioso, es mayor que si respondiera a todas tus peticiones y a todas tus preguntas. Miren ahora, en tercer lugar, una visión que transforma nuestra vida. Dice el versículo 21, y pondré mi mano sobre ti, y luego apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entre el 21 y el 23. Dios lleva a Moisés a una hendidura en la peña, un lugar de refugio, un lugar de protección, y desde ahí le permite ver una porción de su gloria. Como decía, no lo que Moisés quería exactamente, pero lo que Dios sabía que necesitaba, para él era suficiente. Esta escena de Moisés en la peña es un anticipo de Cristo. La única forma de ver a Dios y no morir es estar escondido en la roca. Y Cristo es esa roca. Cristo es esa roca en quien se nos revela la gloria de Dios de una manera segura y de una manera accesible. Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Él nos lleva a lugares donde nos protege, donde nos quebranta, donde nos hace esperar. Pero allí mismo, en ese lugar, nos revela algo de su gloria. Nos muestra algo de su gloria, pero ¿cómo? Por medio de la oración. Y eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos transforma. Miren otra oración de ejemplo también en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Esta oración que encontramos aquí, Habacuc 3, 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta es la oración de un profeta que ha sido llevado a su propia hendidura, que ha aprendido a ver la gloria de Dios incluso en medio del juicio y de la oscuridad por las circunstancias que estaba pasando, y que termina no solo viendo con nuevos ojos, sino también confiando, adorando, caminando en obediencia aunque no tenga nada, ni la respuesta de Dios, aunque le falte lo más elemental de todas las cosas, como se dice ahí también en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aunque le faltara lo más elemental de su vida, todo aquello que es necesario para subsistir, aunque le faltara todo, pero con todo,
con todo eso, aún con nada de eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estas oraciones de David, de Job, de Habacuc, reflejan lo que la oración transformadora hace. Despierta hambre por Dios, moldea las perspectivas ante sus respuestas, nos dispone, nos prepara para que nuestra perspectiva ante lo que pedimos y lo que podemos recibir, nos prepara para caminar con una visión renovada. Y todas esas oraciones apuntan a una realidad gloriosa. No hay mayor recompensa en la oración que Dios mismo. Y esto quizás podría ser la frase resumen de este estudio. No hay mayor recompensa en la oración que Dios mismo. ¿Dónde está tu hendidura, hermano? ¿Dónde está esa hendidura de la peña donde Dios te pone a ti? ¿Cuál es ese lugar en el que Dios te ha ocultado? No para castigarte, sino para prepararte para una nueva visión. A veces nuestras hendiduras son el quebranto, son el desierto, son la prueba. Pero si estamos ahí, es porque Dios mismo nos ha colocado en ese lugar. Ahí veremos lo suficiente para seguir caminando con fe, desde ese lugar donde Dios nos ha colocado. La verdadera oración, y con esto vamos concluyendo, transforma nuestra visión. Moisés comenzó pidiendo dirección y terminó pidiendo visión. Y Dios respondió con gracia, respondió con presencia y con revelación. Hermanos, iglesia, quizá hoy también estemos orando por respuestas, pero lo que más necesitamos no es saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que vendrá después, sino poder ver a aquel que nunca cambia, que nunca cambia. Hoy Dios te invita a entrar en la hendidura, a esconderte en Cristo. Y en este tiempo que podemos tener de oración, a que puedas levantar una oración madura, una oración valiente, una oración poderosa. Muéstrame tu gloria. Y Dios nos llama a clamar así, de esa manera, a dejar las oraciones que solo miran el suelo, solo miramos el suelo que pisamos, a dejar ese tipo de oraciones para comenzar a pedir visión desde el cielo, que Él nos muestre su gloria, a orar no solo para resolver, sino para poder ver la mano de Dios. ¿Tú estás dispuesto a pedir eso? A decir con humildad, Señor, muéstrame tu gloria. Si lo haces, puede que no lo veas todo, puede que no llegues ni alcances a ver lo que tú quieres o esperas ver, pero verás lo suficiente como para seguir caminando con fe. A veces oramos con preguntas parecidas. Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿A dónde va mi vida? O responde nuestra oración, Señor, responde nuestra oración. Que eso es como decirle, ¿por qué no me respondes ya? ¿Por qué no veo una salida? ¿Por qué me dejas así? Cuando oramos como hemos visto, quizás sentimos que Dios no nos muestra todo. Nos cierra ciertas puertas, no nos permite ver desde ciertos ángulos, pero en esa oración, cuando oramos así, Él comienza a cambiar nuestra perspectiva. Nos coloca como a Moisés en la roca, en esa hendidura, nos cubre con su mano, y aunque no lo vemos del todo, sí lo sentimos cerca, sentimos su presencia, oímos su nombre, vemos su bondad pasar por delante nuestro, la llegamos a ver, porque en ocasiones no la apreciamos. Y entonces, cuando vemos estas cosas, sucede algo en nosotros. Quizás no cambió la situación, pero sí cambió nuestra visión, nuestra forma de ver, nuestra perspectiva. Porque la oración no solo cambia lo que ves, cambia cómo lo ves, hermano. Ya no ves desde la ansiedad, sino desde la confianza. Ya no ves desde el por qué pasa esto, sino desde el tú estás conmigo. Ya no ves desde el control, de poder tener el poder o el controlar todas tus cosas. No, lo ves desde la adoración. Te presentas delante de Dios para adorar. Cuando oras o cuando oramos como iglesia,
y Dios no responde, ¿puedes seguir adorándolo? Si Dios no responde lo que esperas que responda, si no da salida a lo que tú le pides, si no te quita tu ansiedad, si no te quita tus problemas, y en la adoración como iglesia, ¿tú puedes seguir adorándolo? ¿Estás en una temporada donde no entiendes por qué Dios no responde como tú esperas? ¿Tú le estás pidiendo explicaciones cuando en realidad lo que necesitas es más de su presencia? Quizás no verás su rostro aún, pero si oras de verdad, verás pasar su fidelidad por delante tuyo, la verás, verás su cuidado, verás su bondad, cómo Él te ha mantenido, cómo Él te ha sostenido, cómo ha obrado en todas las cosas durante tanto tiempo, cuánto bien te ha dado, lo verás, y quizás antes no lo veías, y eso es lo que sostiene la fe cuando ves estas cosas. Dios no le mostró todo a Moisés, pero le mostró lo suficiente para que pueda seguir adelante con paz. Y muchas veces eso es lo que hace la oración verdadera. No responde todas nuestras preguntas, pero sí alinea nuestro corazón con el suyo. Y desde ahí, desde esa visión renovada, estamos listos, estamos preparados entonces para seguir caminando, aunque no lo veamos todo, pero sí lo vemos a Él. Quizás has estado buscando que Dios cambie lo de afuera, que Dios cambie lo que te rodea, esos problemas, esas situaciones, que Dios cambie aquello que te causa pesar como creyente, en tu vida particular o como iglesia, que Dios solucione aquello que creemos que está fuera de nosotros. A Dios le corresponde y le pedimos que lo solucione. O aquello que está fuera de nuestro alcance, que sean otros los que cambien. Y le pedimos a Dios, pero Dios quiere cambiar lo de adentro tuyo. Quiere cambiar a la iglesia desde su interior, desde el corazón de la iglesia. Quiere cambiar cómo vemos las cosas, cómo las vemos. Quiere cambiar tu impaciencia en descanso, tu ansiedad en confianza. Tu religión, nuestra religión, quiere cambiarla en una relación personal y en comunión con Cristo, no solo religión. Hermanos, volvamos a la tienda de reunión, volvamos al lugar donde no se trata de palabras hermosas, ni situaciones bonitas, no, se trata de un corazón abierto en la intimidad con Dios. Volvamos a orar no para salir corriendo con respuestas, sino para quedarnos con Dios. Dios quiere más que cambiar tu camino y tu destino, más que cambiar tus circunstancias, tus situaciones o la de la iglesia. Dios quiere transformarte a ti. Que el Señor sea y haga esa obra entre nosotros. Muchas gracias.